Muy buenas, queridos amigos y oyentes del canal literario RG. En esta ocasión voy a hacer algo diferente de lo que vengo acostumbrado a hacer. No voy a leer a ningún autor en particular. Bueno, me voy a leer a mí mismo en una dinámica distinta a lo que vengo haciendo en el canal. Esta vez es una breve conferencia sobre la filosofía en Crimen y Castigo. No es muy profunda, pero es una introducción ya como para que ustedes vayan leyendo la obra de Dostoyevsky y que vayan buscando en la filosofía las puntas que se tocan aquí, a por ello. El título que le puse es Crimen y Castigo, una exploración filosófica de la moralidad, la culpa y la redención. Introducción. En el reino de la literatura hay obras que nos seducen con su belleza, nos conmueven con su pasión y nos desafían con su profundidad. Y entre ellas hay una que se erige como un monolito de la imaginación, un faro que ilumina los abismos de la condición humana. Me refiero, por supuesto, a Crimen y Castigo, la magistral creación de Fyodor Dostoyevsky. En esta novela, Dostoyevsky nos presenta un mundo de sombras y luces, de pasión, de reflexión, de crimen y castigo. Un mundo en el que la moralidad se desvanece como una niebla matutina y que la justicia se revela como un espejismo en el desierto de la existencia. Pero Crimen y Castigo no es solo una novela, es una exploración filosófica de la condición humana. Una indagación en los abismos de la psique humana, una búsqueda de la verdad y de la justicia en un mundo que parece carecer de ambas. En esta conferencia nos proponemos explorar los temas filosóficos que subyacen a Crimen y Castigo y reflexionar sobre la relación entre la moralidad, la culpa y la redención. ¿Qué nos dice Dostoyevsky sobre la naturaleza humana? ¿Qué nos revela sobre la justicia, sobre la moralidad? ¿Y qué podemos aprender de su exploración de la condición humana? A por ello. Sobre la moralidad y la justicia. La moralidad y la justicia son conceptos que se encuentran en el corazón de Crimen y Castigo. Dostoyevsky nos presenta un mundo en el que la moralidad se desvanece como una niebla matutina y la justicia se revela como un espejismo en el desierto de la existencia. Raskolnikov, el protagonista de la novela, es un joven que se considera a sí mismo un superhombre, un ser que está por encima de la moralidad, de la justicia convencionales. Según su teoría, los seres humanos se dividen en dos categorías: los que son capaces de cometer crímenes y los que no lo son. Los primeros son los verdaderos líderes, los que están destinados a gobernar el mundo. Pero, ¿qué sucede cuando Raskolnikov pone en práctica su teoría y comete un crimen? ¿Qué sucede cuando se enfrenta a las consecuencias de sus acciones? La respuesta es que se produce un colapso moral y psicológico. Raskolnikov se ve obligado a confrontar la realidad de su crimen y a enfrentar la culpa y el remordimiento que lo consumen. En este sentido, Crimen y Castigo nos presenta una visión de la moralidad, de la justicia, que es profundamente humana. La moralidad no es algo que se puede reducir a una serie de reglas y principios abstractos, sino que es algo que se vive y se experimenta en la propia carne. La justicia, por tanto, es un concepto que se revela como profundamente problemático. La justicia es algo que se busca, pero que nunca se alcanza del todo. Es un ideal que se persigue y que siempre se escapa. Crimen y Castigo nos presenta una visión de la justicia que es profundamente trágica. La justicia es algo que se busca y que nunca se alcanza del todo. Es un ideal que se persigue y que siempre se escapa, como decíamos recién. ¿Y qué significa esto para nosotros? ¿Qué podemos aprender de la visión de la moralidad y la justicia que nos presenta el Crimen y Castigo? La respuesta es que podemos aprender a ser más humildes, a reconocer que la moralidad y la justicia son conceptos complejos y multifacéticos que no se pueden reducir a simples reglas y principios. Podemos aprender a ser más empáticos, a reconocer que los demás son seres humanos que también están luchando con sus propias moralidades y justicias. Y podemos aprender a ser más conscientes de nuestras propias acciones y decisiones. A reconocer que tenemos el poder de elegir entre el bien y el mal. Sobre la culpa y la redención. La culpa y la redención son temas fundamentales en Crimen y Castigo.
La culpa es un sentimiento que Raskolnikov experimenta después de cometer el crimen y que lo consume y lo atormenta a lo largo de la novela. Es un sentimiento que se origina en la conciencia de Raskolnikov y que se manifiesta en su comportamiento y sus relaciones con los demás. La culpa es un peso que Raskolnikov no puede sacudirse y que lo obliga a enfrentar la realidad de su crimen. Pero la culpa no es solo un sentimiento negativo. La culpa también es un catalizador para la redención. La culpa es lo que impulsa a Raskolnikov a buscar la redención, a tratar de hacer las paces con su conciencia y con la sociedad. La redención es un tema que se desarrolla a lo largo de la novela. Es un proceso que implica el reconocimiento de la culpa, la aceptación de la responsabilidad, la búsqueda de la expiación. En el caso de Raskolnikov, la redención se logra a través de su relación con Sonia, una joven prostituta que se convierte en su confidente y su guía espiritual. Sonia es la persona que ayuda a Raskolnikov a enfrentar la realidad de su crimen y a buscar esa redención. También se logra a través de la confesión de Raskolnikov. La confesión es un acto que implica el reconocimiento de la culpa y la aceptación de la responsabilidad. La confesión es un paso fundamental en el proceso de redención. En este sentido, Crimen y Castigo nos presenta una visión de la culpa y la redención que es profundamente humana. La culpa y la redención no son conceptos abstractos, sino que son experiencias que se viven y se experimentan en la propia carne. También nos recuerdan que somos seres humanos, que estamos sujetos a errores y debilidades. Nos recuerdan que podemos cometer errores, pero que también podemos aprender de ellos y crecer como personas. Crimen y Castigo nos ofrece una lección valiosa sobre la importancia de la culpa y la redención en nuestra vida. No son conceptos que debemos temer, sino que son oportunidades para crecer y aprender como personas, ya lo decíamos. Sobre la libertad y la responsabilidad. La libertad y la responsabilidad son conceptos fundamentales en la filosofía de Crimen y Castigo. Es un tema que se desarrolla a lo largo de la novela y que se relaciona estrechamente con la responsabilidad. Raskolnikov, el protagonista de la novela, es un joven que se considera a sí mismo un superhombre, un ser que está por encima de todas las leyes y las convenciones sociales. Cree que tiene la libertad de hacer lo que quiera sin tener que rendir cuentas a nadie. Pero ¿qué sucede cuando Raskolnikov ejerce su libertad y comete el crimen? ¿Qué sucede cuando se enfrenta a las consecuencias de sus acciones? La respuesta es que se produce un colapso moral y psicológico. Raskolnikov se ve obligado a confrontar la realidad de su crimen y a enfrentar la culpa y el remordimiento que lo consumen. Crimen y Castigo nos presenta una visión de la libertad que es profundamente problemática. No es solamente la capacidad de hacer lo que queremos, sino también implica la responsabilidad de nuestras acciones. La responsabilidad es un tema que se desarrolla muy bien en la novela y que se relaciona estrechamente con esa libertad. Raskolnikov entonces se siente obligado a enfrentar esa responsabilidad y a hacerse cargo de la libertad que no es absoluta. En este sentido, el Crimen y Castigo nos ofrece una lección valiosa sobre la importancia de la responsabilidad en nuestra vida. No es solo obligación moral, sino que también una condición necesaria para poder tener libertad. La libertad, la responsabilidad son conceptos que se encuentran en delicado equilibrio. La libertad sin responsabilidad es un concepto vacío y la responsabilidad sin libertad un concepto opresivo. Presten atención. La visión de la libertad y la responsabilidad que es profundamente humana. Decíamos que no son conceptos abstractos, sino experiencias que se viven y se experimentan en la propia carne del ser humano. Y en conclusión, Crimen y Castigo nos ofrece una visión profunda y compleja de la libertad, la responsabilidad y ese equilibrio al que hay que llegar, que requieren una gran madurez y conciencia para ser ejercidos de manera responsable. Crimen y Castigo es una obra maestra de la literatura.
Y nos ofrece esa visión profunda y compleja de la condición humana, a través de la historia de este personaje Raskolnikov. Dostoyevski nos presenta la exploración de la moralidad, de la culpa, de la religión, de la libertad y la responsabilidad. Esta novela nos recuerda que la vida es un proceso complejo, multifacético, que nuestras acciones tienen consecuencias que pueden ser devastadoras. También nos muestra que la redención es posible, pero que requiere un gran esfuerzo y una profunda reflexión. La filosofía de Crimen y Castigo es una filosofía que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, nuestras propias acciones. Nos invita a considerar las consecuencias de nuestras decisiones y asumir la responsabilidad de nuestras acciones. En última instancia, Crimen y Castigo es una obra que nos recuerda que la vida es un don precioso y que debemos vivirla con conciencia, responsabilidad y compasión. Con pasión, todo entero, ¿no? No con pasión, separado. O con esa también. Es una obra que nos inspira a ser mejores personas y a vivir una vida más auténtica y más plena. Bueno, espero que esta conferencia haya sido de utilidad para usted y que les haya inspirado a reflexionar sobre la filosofía en Crimen y Castigo. Gracias por su atención. A leer.